quiero presentar a nuestro siguiente expositor, el profesor y amigo Juan Alberto Castañeda Méndez. Él es presidente de Apex Jury y quien desde la hermosa ciudad de Trujillo también compartirá con nosotros una exposición sobre esta primera mesa de control de convencionalidad. Adelante, apreciado Juan. Bien, queridos amigos, profesores, investigadores, autoridades universitarias, entidades organizadoras que están a cargo de este magnífico evento, de este tercer seminario internacional de argumentación y constitución, un cordial saludo y también mis buenos deseos de bienestar para ustedes como también para los suyos. No quisiera dejar inadvertido en estos primeros segundos de mi intervención en agradecer la amable consideración del profesor Reilly Rodríguez, un destacado profesional y amigo, de quien justamente promueve estos espacios, no únicamente para verticalizar algún tipo de conocimiento, sino sobre todo para someter a consideración algunas ideas que creo yo resulta de vital importancia hacia por parte de las críticas de ustedes, ¿no? También a los queridos amigos que nos vienen siguiendo por las plataformas, del cual les agradecemos bastante, os agradece bastante, toda vez de que van a dar justamente sentido o van a crisolear con sus críticas o consideraciones lo poco mucho que uno pueda compartir en estos minutos cortos y que queremos ajustarlo a la agenda también. Bien, sin más, con la gratitud del caso y el agradecimiento debido, quisiera compartirles el siguiente tema. Por favor, doctor Reilly, si me permite. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es el siguiente tema. Es el irrealismo fundamental del género, una lectura desde la teoría predictiva de Holmes y las redes de la argumentación constitucional, ¿no? Para de pronto un mayor merecimiento explicativo, que se entienda de pronto este título un poquito pretencioso, las disculpas del caso, es de pronto situarlo correctamente estas variables o darle una explicación preliminar de lo que vamos a visualizar a lo largo de estos minutos, ¿no? En principio, cuando quiero hablar sobre el irrealismo fundamental del género, me estoy aludiendo básicamente a un derecho específico, un derecho puntual, el derecho a la defensa, ¿no? El derecho a la defensa, la cual ha sido analizado, justamente lo vamos a ver en el expediente 3378-2019, un proceso de amparo dado por el Tribunal Constitucional en materia de violencia propiamente, y en el cual justamente queremos hacer una apertura inaugural crítica sobre lo que ha resuelto el propio Tribunal Constitucional, ¿no? Y sobre este punto, esta muestra, ¿sí?, de decisión judicial, es que queremos enfatizar dos consideraciones críticas a modo de tesis, ¿no? La primera es de que los derechos fundamentales, por su propia naturaleza, fundamentación, crecimiento a lo largo de la historia constitucional y las decisiones de las altas cortes constitucionales, como también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las opiniones consultivas, etcétera, atienden a una finalidad de la cual no podemos perder de vista, que es el tema de la igualdad. Es decir, no se puede reconceptualizar, repensar, reinterpretar, deconstruir los derechos fundamentales como las instituciones o garantías procesales pensando en la titularidad del sujeto. Es decir, yo no puedo reconceptualizar o pensar de lo que se debe entender por el derecho a la vida o el derecho a la igualdad, entre otros derechos, sean explícitos o implícitos, pensando esto se tiene que entender según a un varón o según una mujer o según una persona transexual, por ejemplo. Eso resultaría, en realidad, en una perspectiva particular, inadmisible en un Estado constitucional de derecho. Segunda consideración. Respecto a este punto de una apertura inaugural crítica sobre este tema del género, hay que incidir de que para construir, ¿no?, para fortalecer un tema del concepto y vigencia y aplicación de una perspectiva como metodología del género en diversos estamentos de la sociedad, como también de la aplicación e interpretación de los operadores jurídicos, tenemos que ser conscientes de que no se puede crecer, de que no se puede fortalecer si es que se atienden a legislaturas
reactivas, ¿no? A legislaturas cortoplacistas, a decisiones cortoplacistas o de pronto de satisfacción del pópulo, ¿no? Netamente la satisfacción de la sociedad como una decisión de satisfacer a las necesidades de afrontar un determinado problema social. No creo que hagamos bien en ese sentido. Para el tema del género, en realidad, en su vigencia, fortalecimiento y decisiones proyectadas para una sociedad igualitaria, se necesita pensar de pronto en clave desde otra perspectiva, desde otra orientación. En principio, atendiendo a sus propios fundamentos, la interdisciplinaridad. Hacemos mal, creo yo, hablar netamente del género desde una perspectiva estrictamente legal o estrictamente institucional de quien lo promueva, ¿no? Es necesario justamente que en ese sentido, en esa lógica, que para de pronto construir algo mejor respecto al género al día de hoy, buscando como orientación o finalidad la igualdad, es que atendamos en principio a criticar, ¿no? Creo que las mejores cosas para fortalecer en la vida, sean diversas expresiones como profesionales o persona, es haciendo críticas de pronto constructivas para mejorar. Entonces, esto es lo primero que tenemos que situarlo, explicarlo, el irrealismo fundamental del género con esas dos ideas puntuales o generales. Para este tema, justamente quiero aprovechar dos marcos contextuales, teóricos, de las cuales les voy justamente a prometer que no voy a profundizar tanto a detalle, pero sí quiero darles, digamos, las pautas necesarias para que se entienda estos dos contextos que creo yo resultan importantísimos. La primera es desde la teoría predictiva de Holmes, ¿no? Y lo segundo, respecto al tema de la construcción del contenido, ¿sí? Lo que se ha llamado como las redes del derecho, es decir, lo que viene a dotar, a hacer, ¿no? El contenido del derecho, a lo que entendemos por derecho. Estos dos contextos es justamente lo que vamos a desarrollar muy puntual y de manera gráfica en estos minutos. Y justamente nos vamos a permitir introducirnos en el tema de buenas a primeras desde la teoría predictiva de Holmes. Con la venida de ustedes, seguimos. La teoría predictiva del derecho, ¿no? La teoría predictiva del derecho. Un pequeño contexto meramente muy puntual para ubicarnos exactamente estas dos ideas que quiero explicarles en estos dos gráficos. Wendell Holmes, más o menos en el 8 de enero de 1897, como juez propiamente de la Corte Suprema de Massachusetts, se le invitó justamente para dar una conferencia, unas palabras a razón de la inauguración de un edificio de leyes de la Universidad de Boston. Como era normal pensar para esta ocasión que se dé algunas palabras haciendo énfasis a la protección de los derechos a cargo de los abogados, lo que se estila inclusive hasta el día de hoy con ese pensamiento de siempre enarbolar digamos, lo ceremonioso de la abogacía, Holmes optó por una versión totalmente distinta, ¿no? Más bien, antes que hablar bien de los abogados, habló pues bajo una acusación bien fuerte, diciendo que los abogados son estos servidores digamos, estos servidores a sueldo de las personas malvadas. Lo que daba en un contexto este discurso, que se llama justamente la senda del derecho, que lo pueden ubicar así, da una aproximación por primera vez de Holmes respecto a la concepción del derecho que éste tenía. Esto es una filosofía propiamente pragmática, una filosofía de pronto tentativamente pragmática respecto a la concepción del derecho. ¿Qué quiere decir esto? De que Holmes entendía de que el derecho llega a ser en gran medida lo que digan ni más ni menos las decisiones judiciales. Bajo esa estructura se esgrimieron una serie de críticas de idas y venidas. Lo que yo quiero aprovechar en estos minutos es de pronto una precisión, matización de lo que justamente es sobre este tema de la teoría predictiva del derecho, sobre este primer gráfico que ustedes observan en tres cuestiones divididas ahí, profesores, académicos y litigantes. ¿En qué sentido? De que la teoría predictiva del derecho no está abocada para una discusión o un pensar dinámico de investigaciones, idas y venidas para el ámbito de pronto académico de investigaciones, ¿no? Sino la teoría predictiva del derecho de Holmes está orientada más para un asunto de litigio, ¿no? Del abogado litigante. Porque en realidad lo que Holmes nos vendrá a decir es que las consecuencias materiales
de las decisiones judiciales no acaban en una sentencia, no acaban en la decisión judicial, acaban propiamente en la ciudadanía. Y como que acaban propiamente en la ciudadanía, el abogado litigante tiene que estar atento al criterio de las cortes propiamente, ¿no? Porque a razón de esos criterios que tenga la corte, va de alguna otra manera a asegurar el asesoramiento por parte del abogado en crear algunas expectativas o esperanzas de cómo se maneja el derecho propiamente en la realidad. Entonces, esta precisión o esta de pronto advertencia es colocarlo, digamos, en un contexto necesario, esta teoría predictiva del derecho, y no pensar que está abocada básicamente para una discusión académica, ¿no? Sino son criterios que más se arrojan para una situación de litigio propiamente. ¿Y por qué digo esto? Porque si queremos saber a ciencia cierta, de manera puntual, de manera así concreta, ¿no? ¿A qué se refiere este tema de la teoría predictiva del derecho? Sería muy bueno o idóneo la pregunta, ¿cómo se determina el contenido del derecho? ¿No? Es decir, ¿cómo es que se llega a comprender la determinación del contenido del derecho a razón de la teoría predictiva del derecho? Y en realidad aquí, en resumidas cuentas, lo que Holmes nos dirá es que las reglas abstractas llegan a ser una mera, claro, una mera interpretación, pero lo que viene a determinar en exactitud el contenido del derecho es la conducta previsible de los jueces, ¿no? Es decir, lo que vienen a decidir concretamente los jueces. Entonces, esto son las ideas de pronto puntuales las que quisiera compartir sobre este tema de la teoría predictiva del derecho. Con mayor amplitud, yo les invito amablemente a revisar este discurso que fue por Oliver Wendell Holmes, denominada La senda del derecho, ¿no? Y que, por cierto, es la primera expresión de Holmes en la cual se aproxima, ¿no?, como concepción del derecho. Un segundo contexto, y acá va la segunda teoría, ¿no? Es respecto a las redes y paradigmas en el derecho, ¿no? Aquí sí hay una suerte de pronto, digamos, de aproximaciones críticas. ¿En qué sentido? Las redes del derecho propiamente están orientadas justamente que el razonamiento judicial, la interpretación, el dotar un contenido de pronto sólido, sistematizado, metodológico, racionalmente hablando, en el derecho, participe o nazca desde el contraste de las fuentes del derecho con la realidad. ¿Ok? Eso es lo que tenga que ver con las redes. Pero no tiene que ver en realidad con los discursos retóricos, ¿no? Porque con estos discursos retóricos ya hace un buen tiempo se está viendo que todos pretenden de alguna otra manera en crear nuevos paradigmas en el derecho, nuevos paradigmas del derecho. Y estos nuevos paradigmas del derecho se les ha caracterizado, digamos, en grandes desavenencias y críticas, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿No? Que en realidad se tejen o se hacen problemas o se crean problemas en una doctrina para extraer un paradigma. Y este problema no necesariamente está reflejando la solución a un determinado esquema de la realidad o esquema del acontecer social. ¿Qué también sucede con estos nuevos paradigmas o estos discursos retóricos? Que hay un tema de escogimiento razonable de algunos conceptos que se extraen para justamente construir nuevos paradigmas, ¿no? E inclusive se hace una circulación de sentidos como, digamos, de determinados conceptos para crear y legitimar, ¿no?, estos discursos retóricos. Entonces, y hay otros criterios que por ahí ustedes los pueden estar visualizando alrededor de estas cuatro esferas, que son justamente la crítica que va a esta construcción discursiva retórica, estos nuevos paradigmas que se está llamando al día de hoy. ¿Cómo poder afrontar este asunto? Porque en realidad hay que ser conscientes que las decisiones judiciales, lo que se busca en realidad es el poder jurídico de un juez, cierto, que al fin y al cabo es un tema de justicia. Y bajo esa lógica, bajo esa regla, en todo caso, es preguntarnos frente a las decisiones judiciales, las que vienen nuevamente, repito, a incidir como consecuencia material en el funcionamiento, en la dinámica del derecho y en la conducta de la sociedad, es la justicia, ¿no? Y la justicia tiene que responder de alguna otra manera como un efecto de contraste, como un efecto de cautelar, de no recaer en estos discursos retóricos, es preguntarnos, ¿cuál justicia? ¿No? Saber qué justicia de alguna otra manera es la que se quiere aplicar o la que se está aplicando en esta sentencia, por ejemplo, ¿no? El tema de la concepción de la justicia que se está aplicando en esta sentencia, la que tiene que ver con la segunda esfera verde, ¿no? ¿Por quiénes? ¿No? Como ustedes sabrán o recordarán, la justicia
ha sido a lo largo de la historia, la teoría del derecho, como también recogía parte de la doctrina constitucional, por varios autores, ¿no? Rawls, Sen, Perelman, Kelsen, etcétera, entre otros, ¿no? Entonces, a razón de esas construcciones también o conceptos de estructuras teóricas doctrinarias, respondería esa impartición también de justicia, ¿no? La otra tercera pregunta es a razón de qué tipo de caso, ¿no? Si es un caso de pronto netamente pues, social, un caso de pronto que se atiende a esta figurita de las sentencias estructurales, el estado de cosas inconstitucionales, etcétera. He ahí justamente también entrar a tallar. Finalmente, con el tema de la finalidad, que eso quizás resulta lo más importante. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir con esta decisión judicial? Únicamente solucionar un aspecto normativo o en todo caso conseguir un nuevo cambio de pronto de conducta o en todo caso un esquema de interpretación en el ámbito normativo para que la sociedad se guíe de una mejor forma y los abogados conduzcan también a una solución y consolidación del derecho a nivel de la protección de los derechos fundamentales. 4 preguntas que creo que son, digamos, con una suerte de pronto de ánimo de contrastar este tema de los nuevos paradigmas, ¿no? De lo que a veces se está entrando en gran parte al estudio, a la interpretación, con unos efectos contaminantes que llegan de pronto a distorsionar varias cuestiones que han ido creciendo, consolidándose a lo largo del tiempo. Bajo esos dos conceptos, tanto el primero, la teoría predictiva del derecho, como estos temas de las redes en el derecho y paradigmas, vamos de una buena vez con este expediente, el 3378-2019, un proceso de amparo, el cual les había comentado. Brevemente, ¿cuál es este tema o cuáles son los hechos, no? Principalmente aquí hay una decisión judicial que lo otorga el juzgado especializado en familia de Ica una medida de protección a razón de la violencia psicológica causada. ¿Listo? La sala confirma esta resolución, ¿sí? Confirma esta resolución y lo natural es que, en este caso, el recurrente que llega al Tribunal Constitucional alega que se haya vulnerado, buscando la nulidad de estas dos resoluciones, alega la vulneración de la debida motivación y el derecho a la defensa. El Tribunal Constitucional razona que lo pertinente para discutir en el fondo es respecto al derecho a la defensa, exactamente en el derecho a ser oído. ¿Cuál es el problema aquí? El problema que se detecta o que se puede visorar, o en todo caso que da mayor énfasis el Tribunal Constitucional, es que sí se vulnera el derecho a ser oído, ¿sí? Cuando no se le permite participar, ¿no? De las audiencias propiamente, de la audiencia propiamente de una medida de protección, o en todo caso, cuando no se le permita a la contraparte estar presente en el llenado o en las preguntas formuladas para la ficha de valoración de riesgo. Eso, en resumidas cuentas, son los hechos. Vamos de una buena vez a esta apertura crítica, aprovechando estos dos contextos que les he mencionado. El derecho a la defensa es bajo una regla constitucional, en el caso peruano, lo tenemos justamente en el 139, inciso 14 de la Constitución Política del Perú, haciendo digamos, un aparejamiento con la Convención Americana de Derechos Humanos, lo encontramos en el 8.1. ¿Qué entendemos en resumidas cuentas por el derecho a la defensa en estos dos estamentos constitucional interamericano? Es justamente de que todas las personas, en todo caso el ser humano, tiene la posibilidad de que sea oído, de que sea garantizado las garantías procesales durante todo el estadio procesal, ¿no? Y esto justamente es justamente la regla constitucional, propiamente la regla constitucional. La excepción legal que se coloca a esta regla en el caso peruano es a razón del artículo 16 de la ley 3036-4, la cual indica que si la ficha de valoración de riesgo arroja sea leve o moderada, se tiene para realizar los actos de investigación, juzgamiento y otorgación de medidas de protección en un plazo de 48 horas. Perfecto. Cuando se tiene arroja como resultado la ficha de valoración de riesgo, cuando es severo, se tiene un plazo de 24 horas, pero a punto seguido dice de que el juez podrá prescindir de la audiencia. Ahí está justamente la excepción, es decir, a discrecionalidad judicial del tema, obviamente, de un juez podrá prescindir, en este caso,
de la audiencia, en este caso de las partes, de ser el caso, para dictar una medida de protección. Entonces, ¿cuál es el tema o cuál es lo que se quiere advertir como, digamos, como crítica a razón de esta argumentación que se da en este expediente 3378-2019, proceso de amparo? No es propiamente un cuestionamiento a la excepción legal. Ojo, no es propiamente ello, que eso podría resultar estar bien porque obviamente tratamos de una protección especial respecto de una de las poblaciones vulnerables. Aquí la cuestión que se debería mejorar es respecto a cuáles son estos motivos, ¿no? Estas razones constitucionalmente objetivas que legitiman el objeto de esta excepción legal. Es lo que uno quiere encontrar, es lo que uno debería, pues, exigir frente a una excepción legal. Como argumento se encuentra justamente en esta sentencia, como cuáles, la teoría límite de los derechos fundamentales. Esto creo que lo tenemos bastante bien en claro. Claro, los derechos fundamentales no son absolutos, pues se pueden limitar y restringir, sí, pero ojo, atendiendo algunos criterios, como justamente entender a la interesa unidad de la sistematicidad de la Constitución cuando se refieran a derechos fundamentales. Lo segundo que esgrime el Tribunal Constitucional es respecto a los contextos sociales, es decir, la data que existe sobre la violencia de género en nuestro país como también a nivel de América Latina, ¿no? Y tercero, respecto a la política criminal sobre el feminicidio. Si se dan cuenta estos tres argumentos que esgrime el Tribunal Constitucional, a criterio mío, por cierto, y estos dos contextos que les he mencionado, pues no resultan realmente objetivos o argumentos objetivos que vengan a legitimar, ¿sí?, esta excepción legal, ¿no? Que si bien es cierto, hay una discrecionalidad judicial a razón de un proceso especial y que se quiere garantizar propiamente la garantía de la vida e integridad de la mujer, en estos casos de violencia, perfecto, pero no necesariamente por la discrecionalidad y el avance fortuito o en todo caso apresurado por conseguir una medida de protección, debamos descuidar lo que hemos justamente ya avanzado en los derechos fundamentales y en las garantías procesales al día de hoy. Entonces, en resumidas cuentas, este tema del género es bueno en su avance como finalidad de igualdad, sí, pero su argumentación constitucional debe demandar una mayor exigencia, ¿no?, de motivaciones, de parámetros objetivos, para no perder la perspectiva de lo que hemos ya construido propiamente en el Estado constitucional. Hasta aquí, les agradezco muchísimo su atención y espero haberle correspondido con la atención en su tiempo concedido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, apreciado Juan. Quiero también compartir contigo, bueno, la certificación de parte de la facultad. En ese sentido, apreciado